muy nostálgicos, entonces buscamos a Brenda Lee, esta canción I'm Sorry. Y más nostálgicos todavía porque nos hemos ido a visitar la mitología africana, que de eso se trataba la editorial del día de hoy. En este libro de Georges Valandier, El desorden, la teoría del caos y las ciencias sociales, Valandier retoma diferentes mitos de diferentes culturas, como la africana, la azteca, por ejemplo, para mostrarnos cómo coinciden incluso los mitos griegos, que son los más célebres, con relación a el orden que implica el mundo y un desorden de origen que aún cuando insistimos todo el tiempo en ordenarlo, siempre el desorden está presente. Es decir, hay una lucha entre dos fuerzas también en estos gemelos que son los que dan el origen a la especie humana, pero también dan origen a estos dos aspectos de la naturaleza humana, que los griegos llamaban lo dionisíaco y lo apolíneo. Es decir, lo dionisíaco tiene que ver con ese desorden, el conflicto en la naturaleza humana, y lo apolíneo, la perfección y el orden. Bueno, ya estamos con Valentín Ibarra, que hoy en su columna va a desarrollar un tema que tiene también relación con esto que veníamos hablando desde la editorial del programa, con un cuento de Allan Poe y también una cuestión que tiene que ver con su columna a propósito de el cuerpo. ¿Cómo estás? Hola Angelina, y buenos días para toda la audiencia de las sofistas. Acá ya estamos con toda la artillería lista para arrancar. Que hasta ahora siempre estamos con libros y papeles, viste que no traemos notebook, nada. Algún día voy a traer una tablet para fijarme algunas cosas, sobre todo cuando me traiciona la memoria, que no recuerdo algunos datos puntuales. Yo soy muy del papel y de la lapicera y el margen rayado, con ideas que van quedando y siempre son fértiles para otras cosas también. Así que. Por supuesto, sí. Y entonces me decías de este cuento de Poe, no sé si querés empezar por ahí o... Bueno, arrancamos que tenía una relación con la editorial. Estaba escuchando tu editorial y vos habías estado mencionando esta situación que se da y que es como un análisis permanente de la cultura en una dicotomía que hay entre la civilización y la barbarie. Allan Poe en el año 1839 escribe un cuento breve que se llama El hombre que se gastó, o puede aparecer traducido también como El hombre que fue usado. Esa es una traducción un poco más... No es muy conocido. Más certera. No es un cuento muy conocido, ciertamente no es de los más brillantes de Poe, no es de los más celebrados de Poe. Fue escrito aproximadamente en el mismo periodo, para que hagamos una relación, que se escribió el manuscrito en una botella, que es muy superior, por supuesto. Sin embargo, este cuento, todos los autores que están trabajando y leyendo estas cuestiones que venimos a traer a nosotros en nuestra columna sobre tecnologías del cuerpo, todos coinciden y lo nombran de que Poe fue un adelantado al plasmar en ese cuento una idea de robotización del cuerpo humano. Brevemente y sin espoliar para futuros lectores, vamos a decir de que el cuento, que no se desarrolla en más de 6 páginas, es un cuento brevísimo, nombra permanentemente esta dicotomía entre civilización y barbarie. A la barbarie la marcan, la estigmatizan, la señalan como los pueblos originarios y los pueblos aborígenes de Norteamérica, sumamente bárbaros, crueles, capaces de las peores torturas, a los soldados norteamericanos de ese periodo de mitad del siglo XIX, en plena conquista y expansión hacia el oeste, y que representan la civilización en avance, ¿sí? En contraposición de estos pueblos bárbaros, crueles, despiadados. Entonces el cuento versa sobre
quien narra la historia, el protagonista, conoce en una reunión de la alta sociedad, conoce a un militar extremadamente condecorado, al valor, héroe de muchas batallas, y este hombre queda perplejo, queda realmente impactado con el señorío que portaba este militar de alto grado de estos ejércitos norteamericanos. Le llama la atención porque todos sus movimientos, todas sus facciones, todas sus extremidades tienen proporciones griegas, ¿no? Proporciones verdaderamente sublimes, absolutas, de medidas perfectas. Lo apolíneo, decíamos recién. Lo apolíneo en su personificado. Lo mismo que la retórica, el buen gusto, la delicadeza. Entonces era un hombre que, a pesar de ser extremadamente valiente, rudo y demás en el campo de batalla, en un cóctel de la alta sociedad podía manejarse también con la misma soltura que con los artilleros en el medio del campo de batalla. Este hombre queda impactado por esa situación y empieza a indagar quién es este personaje tan raro para la época, tan que conmocionaba a todos los espacios donde iba, ¿no? Donde habitaba. A poco de que empiece a investigar, la gente rehúsa a contar y empieza a decir, sí, pobre, el general Smith, todo lo que sufrió en manos de los bárbaros. Y alusiones semejantes al estilo. Este hombre se queda desconcertado porque no se le ven heridas de guerra, porque no se le ve que haya quedado manco o tullido de cualquier manera, no se ve que tenga secuelas de la guerra. Sigue indagando, averigua con uno, averigua con otro, y todo el mundo rehúsa contestar y se, digamos, huye siempre bajo santiguarse, digamos, es decir, no, que pobre hombre, todo lo que sufrió en manos de los bárbaros. Renglón seguidos, todos acotan que gracias al progreso de la civilización, gracias a los inventos de este tiempo, este hombre ha podido superar todo eso. Pero nadie dice qué. Claro. Nadie dice qué. El cuento termina en que este hombre da con la casa donde vive este general y al ingresar lo recibe un mayordomo, lo recibe un empleado y lo hace esperar. Que el general no estaba listo. Entonces cuando este hombre decide mandarse a propiedad adentro para ver, para investigar un poco más, se encuentra, vamos a decirlo y vamos a spoilearlo, total, después cada uno lo va a leer, se encuentra de que al general lo están armando parte por parte. Es como una máquina. Es una máquina. Está, al haber estado todo desmembrado, y mutilado por los pueblos bárbaros, en los avances y las bondades de la tecnología del siglo XIX van reconstruyéndolo parte por parte, por supuesto, con las proporciones de un plano, con las proporciones de un ingeniero, con las proporciones apolíneas, ¿sí? Sí. Por eso es que este hombre, además, con unos software de avanzada para la época, este hombre tenía los modales y la dicción suficiente para entablar con cualquier diálogo, digamos, en cualquier salón. Es por eso que este hombre tenía proporciones tan perfectas, porque en realidad es un robot. Era demasiado bueno para ser humano. Era demasiado bueno para ser pero acá viene la pregunta, ¿no? Sí. ¿Para ser real? Eso es una pregunta, porque la realidad que parece literaria y que parece de ficción en este cuento de Poe, lo traemos a colación porque en el mes de enero colgaron en la página web de la revista Muy Interesante, en la edición del mes de enero, figura una nota bastante breve y bastante capciosa, digamos, que no la tomamos con mucho rigor, pero sí con el oportunismo necesario para traer la colación. Dice, 1 de cada 5 españoles querría ser un cyborg. Es decir, 1 de cada 5 españoles, el 20% de todos, estaría dispuesto a implantarse un chip en el cuerpo para sustituir el teléfono móvil y sus funciones. Uh-huh. Entonces el investigador o el redactor de la nota se pregunta, ¿y después del smartphone qué vendría? Claro. Lo que parecía hace un siglo y medio atrás algo completamente descabellado, propio de la ciencia ficción claro. Total, hoy es una realidad concreta, ¿sí?
Esta es una investigación, según dice la revista, muy interesante. Es una investigación que financió y llevó a cabo una compañía aseguradora de las más importantes de España. Esto, para quienes nos gusta esta lectura sobre fuentes de financiación en las investigaciones y la cuestión académica, sabemos claramente de que es un grave problema. Y es una discusión que no vamos a dar hoy, pero que también la podríamos apuntar para más adelante. ¿Quién financia las investigaciones? Va a tener un interés. Entonces, digo, las investigaciones académicas siempre van a tener que tener ese cuidado, sobre todo en ciencia aplicada. En algunas materias humanísticas y demás, probablemente no sea la gente no se pelee por financiar investigaciones de este tipo, pero sí en ciencia aplicada. Y son tendenciosas, digamos. Por supuesto, además hay todo un mercado ahí para ubicar los productos. En ese orden, digamos, en esa línea, es que nos parece que carece de cierto rigor, por lo menos el que nos interesa a nosotros, pero sí es muy oportuna, porque si esta encuesta fue desarrollada en un universo más o menos decente, digamos, un muestreo que valga la pena, y terminan considerando de que el 20% de los españoles estaría dispuesto a implantarse un chip que no es más grande que un grano de arroz, que va inserto en la palma de la mano, y que permite realizar distintas operaciones bancarias, tiene todos nuestros datos de pasaporte, de documento, de seguridad social, todos esos datos están puestos en el chip. Solamente, en vez de mostrarle todo al agente de tránsito, hay que poner la mano y se pasa por un escáner. Lo mismo para hacer transacciones bancarias, lo mismo para hacer pagos en restaurante, donde se nos ocurra. Esto es un grave problema, digamos. La mayoría de las alusiones que hay en medios, incluso los de divulgación científica, sabemos que muchos medios periodísticos lo podrían llegar a levantar, lo podrían llegar a tomar, bueno, como una mera curiosidad, pero las revistas que se jactan de divulgación científica y más o menos seria, también lo levantan, y como, de alguna manera, como notas de color, como cuestiones más o menos anecdóticas. Sí, no hay ninguna reflexión sobre eso, digamos. Claro, se presenta. Nos llama la atención que no haya una reflexión crítica en que puede ser pasible de distintas dimensiones, filosófica, política, cultural, social. Claramente no es natural, pero bueno, es el tema de nuestra columna, es a lo que vinimos. Sí. No es natural, pero es real. Exacto. No hay una línea, no existe tal línea divisoria entre lo virtual y lo material. Pero cuando exponemos el cuerpo a esta nueva dimensión del ser humano, la gente a la que le preguntan aparentemente tienen como resquemor de, bueno, voy a tener implantado para siempre un organismo extraño al interior del cuerpo. Más allá de los materiales que se puedan utilizar, esto puede traer derivaciones de cualquier tipo. Es un camino de ida esto que se está explorando desde hace ya mucho tiempo, esto no es nuevo, pero es un camino de ida y que no sabemos a dónde va a desembocar en generaciones futuras. Eso es un poco preocupante, además de otra cantidad de cuestiones como la geolocalización permanente. Digamos, va a haber satélites. Ya saben dónde estamos. Sabemos dónde estamos permanentemente. ¿Qué hacemos? Todo. Lo cual me parece que merece una reflexión acerca de bueno, cuál es qué tan dueños somos qué tan hacedores somos de nuestro futuro. Sí, a veces me dicen a mí, bueno, pero yo no quiero estar en Facebook, por ejemplo, porque así no me pueden ubicar. Digo, ya te tienen ubicado, aunque no estés en Facebook. Estamos todos ubicados, controlados, saben cuáles son todos nuestros movimientos. Porque si no es por un lado, vamos dejando huellas, que les llaman, en todos lados donde estamos. Podemos hacer el ejercicio que es muy común. Si estamos hoy acá, activo el teléfono y el teléfono mismo me dice, antes de hacer una publicación en Facebook, que me pareció mi visita a FM de la Plaza. Sí. Entonces, eso es permanente cuando vamos a un restaurante, y cuando vamos a una librería, y cuando vamos a cualquier lado. Y hablar cuando viajamos. Entonces, eso, la localización permanente a través de nuestros dispositivos, que estamos hiperconectados, merecen una reflexión que, digamos, nos la debemos. Sí, además se ha modificado todo.
esta línea divisoria entre vida pública y vida privada, que yo recuerdo en la década de los 50, los 60, que muchos se oponían a que, hablo de personajes públicos, ¿no? Se oponían a que su vida privada aparezca en las revistas o los diarios de esa época. Y hoy las mismas personas muestran su vida privada a través de las redes, con fotografías, con videos, es decir, muestran su privacidad. Ya la vida privada no es un otro que la invade desde el exterior, sino que el propio sujeto la muestra voluntariamente en las redes. Es decir, voluntariamente nos prestamos a ser controlados, vigilados, seguidos por donde vamos. Eso es un cambio cultural respecto de la imagen propia y del mundo, porque eso también nos cambia nuestra perspectiva del mundo, que es el otro para nosotros, sí, y qué somos nosotros para el otro. Eso es por un lado. Estaba leyendo al final de este breve artículo de La Muy Interesante, lo voy a leer textual, dice que el 46% de los españoles admite haber perdido capacidades intelectuales, sí, a partir de los dispositivos móviles, y el 56% no recuerda más de 4 números de teléfono. Más del 50% tendría muchas dificultades para llegar a un nuevo destino sin el GPS. Yo hoy no recuerdo ningún número de teléfono, creo que el mío nada más. Eso es un tema, sí. Yo no tiendo a demonizar de manera completa las bondades de la tecnología y de la digitalización y de la hipercomunicación. De hecho, estamos insertos y tratamos de usar de la manera más seria y responsable posible las redes sociales y todos los dispositivos que tenemos al alcance, pero en lo personal trato de mantener algunas capacidades intelectuales por fuera de los dispositivos, sí, ¿no? Incluso la capacidad manual, como se ha ido perdiendo, sí, porque tenemos artefactos y aparatos que hacen todo por nosotros. Y cuando se pierde ese aparato, ese artefacto, no se sabe qué hacer. Eso es un gran problema. La gente cuando sí sale de viaje, la gente cuando y pensemos en posibilidad de accidentes, por ejemplo, o situaciones límites, sin esta conectividad, ahí estamos realmente perdidos, porque estamos descansando de manera permanente, claro, en que la agenda está en el teléfono, en que los números de teléfono están en el teléfono, sí, y en otros dispositivos, en la famosa nube, pero hay lugares en los que todavía no hay conectividad, y esto puede pasar, y nos puede pasar de manera permanente, en cualquier momento, ¿sí? La catástrofe está a la vuelta de la esquina siempre, pero sin llevar la discusión o la conversación a un escenario siempre de ruinas, sí, o apocalíptico, pero creo que también es necesario mantener cierta agilidad mental, sí, para autonomía. Bueno, también escuchaba en un noticiero que las tablets, las netbooks, las notebooks van a desaparecer porque hoy todo lo concentra el iPhone o el celular, digamos, y la gente se acostumbró más a hacer todo con el celular y no trabaja con las otras tecnologías, digamos. Incluso a título personal, cuando hace algunos años atrás empezaron a aparecer una enorme cantidad de dispositivos distintos, en un momento yo compro una tablet y realmente es la tablet y la filmadora son los dos aparatos que tenemos en casa que fueron compras absurdas, completamente absurdas, no se usaron nunca. Claro. Y porque no hay oportunidad. Es decir, el teléfono ha concentrado todo, para algunas otras cosas seguimos utilizando fotos, la computadora, grabar, filmar, haces todo, y la cámara de video, la tablet son elementos completamente absurdos que se compraron en un momento, y esto tiene que ver porque, creo que más o menos lo que vos decís, han apostado a tirar prácticamente todo, y la gente fue como utilizando algunos, sí, y otros fueron quedando en el camino. Hay una presión enorme sobre el ecosistema al momento de construir todo este tipo de tecnología, por eso también es importante mantener cierta coherencia y responsabilidad a la hora de ir adquiriendo porque por cada compra hay una producción más. Claro, es que se te van creando necesidades.
Es decir, aun cuando uno se revela, dice, no voy a comprar esta tecnología, pero tarde o temprano la necesitas. La necesitamos... La necesitas para comunicarte en el sentido de, por ejemplo, home banking. Yo vengo de hacer un trámite en el banco 2 horas esperando. Y había un montón de gente, adultos mayores sobre todo, que no saben utilizar el home banking. Entonces van al banco, siguen yendo al banco. La Argentina en ese sentido tiene un problema serio en comparación del resto del mundo, porque el 40% de la población argentina no está bancarizada. Claro. Eso es un problema porque, digamos, toda la economía va hacia una bancarización, hacia una digitalización de las transacciones, y nosotros, en ese sentido, somos un país muy atrasado todavía. Un 40% de la población sin bancarizar es una cifra desproporcionada para los niveles. Que se equipara bastante con el índice de pobreza, ¿no? Claro. Porque, sí, tiene una relación estrecha. Sí, porque es prácticamente el mismo. Bueno, vamos a hacer una pausa musical. Mirá qué antigüedad lo que digo, y seguimos con estas reflexiones. Bueno, seguimos conversando un poco en este viaje en el tiempo entre los mitos ancestrales de diferentes culturas, un viaje hacia el presente y también hacia el futuro, pero cómo aquello que se dijo allá lejos y hace tiempo sigue teniendo vigencia. Aquí en Las Sofistas, en Instagram, compartimos una leyenda de los bosquimanos del desierto de Kalahari, de África, que ellos hablan de los 2 hambres. Existe el hambre grande y el hambre pequeña. El hambre pequeña quiere alimento para el estómago, pero el hambre grande, el hambre más importante de todas, es el hambre de significado. También esto se suele traducir como el hambre de sentido. Al final, solo hay una cosa que provoca a los seres humanos una amargura profunda e intensa, y es haberse sumido en una vida sin significado. No hay nada malo en buscar la felicidad, pero para un mayor placer del alma hay algo más importante que la felicidad o la infelicidad, y es el significado, porque el significado lo transfigura todo. Si lo que estás haciendo no tiene sentido, eso es irrelevante y no hace que sea feliz sino desgraciado. Si estás satisfecho, tu espíritu no está solo y pertenece al universo. Bueno, esta leyenda de los bosquimanos está citada por un autor que ha sido el gurú de la autoayuda. Estuve haciendo toda una investigación después de ver una película coreana donde la protagonista habla de esto, que es Wayne Dyer. No sé si vos te acordás, Valentín. Wayne Dyer hace mucho escribió este libro, El cielo es el límite, que se considera que es la Biblia de la autoayuda, porque él es psicólogo, ¿no es cierto? Y él que plantea que los límites nos los ponemos nosotros mismos. Entonces hay que sortear esos límites que el individuo se impone a sí mismo, y entonces ahí el cielo es el límite. Por supuesto, este tipo de enfoques lo que hace es depositar toda la responsabilidad en el individuo y desresponsabilizar al Estado, digamos, ¿no? Y también descuidar esta cuestión social, institucional de los límites. Por supuesto, él lo dice en un sentido psicológico positivo, de decir, bueno, no te pongas tantos límites, tenés capacidades más allá de lo que vos puedas creer que podés o no podés hacer. Y en otro libro de él habla de esta tradición de los 2 hambres, ¿no? Y el hambre de significado o el hambre de sentido que todos tenemos. Y bueno, yo estuve reflexionando sobre todo eso porque estas culturas y estos mitos son todos del precapitalismo, son culturas precapitalistas. Y cómo hoy, en medio de todo esto que estamos hablando, de el gran avance tecnológico, el progreso científico-tecnológico, que digo avance y progreso entre comillas, poniendo bajo sospecha esto,
trae al mismo tiempo esta necesidad de volver a una naturaleza o a un estado de naturaleza, de volver a estos mitos ancestrales y resignificarlos al momento actual. Es decir, este hambre de sentido, este hambre de significado del que habla una tribu africana alejada del mundo, que además seguí buscando, y que esa es una de las cosas positivas de la tecnología. Seguí buscando, y ahí en esa parte de África se descubrió un cactus que tiene muchísimas propiedades, que por supuesto ellos comen esos cactus porque a veces no tienen otra cosa para alimentarse, el hambre pequeño, ¿no? El de llenar el estómago. Y hay investigadores, laboratorios alemanes, que han ido a buscar esos cactus y los venden en cápsulas, como un polvo dentro de una cápsula, porque dicen que hace bien al asma y que tiene un montón de cualidades para los problemas respiratorios o ese tipo de inconvenientes. Entonces, bueno, reflexionaba sobre eso, ¿no? Este viaje en el tiempo que hacemos siempre, porque aquello que se consideró barbarie o que se consideró fuera de la civilización, alejado del contrato social, sin embargo, hoy inmersos en todo este entramado tecnológico, nos vamos hacia esos mitos o a esas costumbres. Yo creo que el veganismo también tiene mucho que ver con eso, sin ser experta en el tema, pero con volver a la naturaleza, a sembrar y cosechar tu comida, ¿no? Tiene este contraste. La nueva tendencia a la permacultura es Exacto, una tendencia a construir huertos y determinadas estrategias, no solamente huertos, son distintas estrategias para la menor utilización de recursos que se pueda, digamos. Sí. Eso es muy interesante y me parece de que todos en alguna medida deberíamos empezar a implementar este tipo de estrategias para autoabastecernos en las pequeñas cosas que se pueda, digamos, y poder así escaparnos un poco de la lógica del sistema. Me parece muy interesante la leyenda que nos contabas. Yo creo que solamente es posible atenderla en su dimensión completa sí. en la medida de que estemos afuera del sistema capitalista, ¿no? Creo que el hambre pequeño es primordial satisfacerlo para poder pensar cualquier otro augurio de no límites, de que el cielo es solamente nuestro el límite individual. Esas cuestiones podremos zanjarlas en la medida de que no tengamos hambre. Eso claramente en el sistema actual, cada vez más excluyente y cada vez más desigual, creo de que es bastante imposible de realizar. No obstante, quienes tenemos los privilegios de no pasar hambre, sí está bueno adentrarnos un poco en esta cuestión de la superación de los límites, sobre todo los autoimpuestos, ¿sí? Claro. Después veremos qué hacemos con la burocracia y el bombardeo de limitaciones que nos plantea la misma sociedad. Pero en los autoimpuestos debemos, sí, eliminar todas las fronteras que se puedan. Bueno, aquí encontré, ayudada por el celular, el libro de Wayne Dyer que habla de esta leyenda. Se llama El cambio de la ambición del ego a una vida con sentido, donde él en este libro, por lo que fui leyendo, rescata más el aspecto social, ¿no? Que en el otro libro que cité antes no estaba tan marcado eso. El aspecto social, ¿en qué sentido? Es cierto que nosotros nos ponemos límites en manera individual, pero también tenemos muchísimos límites. ¿Hasta qué punto? Hablabas recién de la desigualdad. En un sistema de producción que promueve esta desigualdad tan profunda, el que menos tiene, ¿qué posibilidades puede encontrar para sortear todos esos límites que le impone la pobreza, la exclusión, la falta de educación? Sobre todo con el agravante de que hay muchas teorías que se van entrelazando con las ideas políticas,
y que tienen que ver con esto de que usted es el responsable de su fracaso. Exactamente. Al mismo tiempo de que usted es responsable de su éxito, pero es más estridente escuchar que usted es responsable de su fracaso. Entonces, eso también, como vos decías recién, va desmantelando las responsabilidades del Estado y entonces, bueno, las desigualdades se vuelven ahí mucho más profundas. Sí, aquí estoy buscando también el cactus que han encontrado, que son los que con los que se alimentan los bosquimanos, que, como decía recién, hay un laboratorio que está haciendo experimentos con las propiedades de ese cactus. Se llama Odia, con H y 2 O. Un remedio milagroso, que es esta planta que los bosquimanos han usado para paliar el hambre desde hace siglos, y que concentró la atención de laboratorios internacionales que esperan obtener un medicamento mágico. Una de las propiedades que tiene es la de combatir la obesidad. El tema ocupa a los más importantes medios del mundo. Los bosquimanos, tras haber vivido solos durante miles de años, se encuentran ahora invadidos de hombres blancos, abogados, biólogos y farmacéuticos que se lanzan sobre este desierto para estudiar y desarrollar una planta que para ellos es totalmente vulgar. Todos parecen dispuestos a pagar muy caro por un cactus que los hará adelgazar. Acá otra de las paradojas de nuestro mundo, ¿no? Porque ellos, en estas situaciones de gran hambruna como hay en África, comen el cactus porque no tienen otra cosa para comer. Pero los grandes laboratorios, que más adelante acá dice que son alemanes, la mayoría, encontraron la propiedad en el cactus para adelgazar. O sea que ahí tenemos otra cuestión compleja. Todo lo relacionado con nosotros, los seres humanos, tiene estas complejidades, ¿no? Ayer, a cuento de otra cosa, sí. Estaba leyendo y sobre la cantidad de alimento que se desperdicia y es impresionante. y se tira en los distintos momentos de la cadena productiva, desde la post cosecha le llaman. Estos son unos, lo traigo a colación a raíz de unos informes de la FAO, que es el organismo para la alimentación y la agricultura de Naciones Unidas. Dice que alrededor del 14% de los alimentos que se producen se desperdician en distintos momentos de la cadena productiva. Esto tiene que ver con obsolescencia técnica, con errores que pueden ser evitables también, pero mucho tiene que ver con una falta de control, sobre todo de las sociedades más opulentas. Se me ocurre que en el África subsahariana y demás no hay un despilfarro de alimentos. No, al contrario. Sí. Hay una mayor conciencia de los alimentos de cada familia, de las distintas poblaciones. Sin embargo, en las sociedades más opulentas y supuestamente más avanzadas, el desperdicio de comida ocupa un lugar enorme. Entonces, al mismo tiempo de que se están creando permanentemente bancos de semillas, nuevas estrategias para incrementar el desarrollo de la productividad de los suelos, en una población mundial que es creciente, al mismo tiempo un 14% de esos, que son proporciones inimaginables, se arruina por mucho de eso, ya te digo, por simple arrogancia del ser humano. Entonces, los límites, por un lado, son marcados desde afuera, y muchos otros no los vemos a los que deberíamos tener nosotros mismos, digamos. Porque esto es una cuestión de que, si bien tiene que haber un acompañamiento en políticas educativas y culturales y políticas públicas al respecto, también hay mucho de crecimiento personal a la hora de hacer compras innecesarias, cantidades. Sí. Bueno, aquí dice que el cactus es verde, picante y amargo, integrante de la familia de las Asclepiadaceae, es re difícil de pronunciar, conocido con el nombre inglés Jodia, los nativos lo llaman yoga. Es una de estas milagrosas plantas del sur de África que pueden enriquecer a las empresas farmacéuticas del norte. Sus propiedades fueron descubiertas en el campo científico durante la década de 1990 por los investigadores de este centro que se instala en el gobierno sudafricano, pero que es una multinacional. En el año 97, la licencia de exportación y comercialización al laboratorio británico Phytopharm
que es una empresa especializada en plantas medicinales naturales, quedó impresionada por las primeras pruebas hechas sobre ratas. Porque las ratas siempre están utilizadas para todo esto. Y el nuevo producto permite suprimir 2.000 calorías diarias al provocar sensación de saciedad y no parece tener efectos secundarios. Bueno, es un artículo muy extenso sobre el tema, pero como decíamos recién, muestra también esta contradicción con respecto al hambre, porque la hambruna en África, ustedes pueden buscar, hay muchísimo material y datos sobre lo que está aconteciendo, y estos laboratorios, en vez de resolverle el problema del hambre, le quitan lo poco que tienen, que son estos cactus para ver. Además hay una cuestión que no es para nada llamativa, digamos, pero que está bien mencionarla, y que es como los laboratorios alemanes, norteamericanos, ingleses, y noruegos y demás, se instalan en estos sectores, en determinados lugares de África, en determinados lugares de Latinoamérica. Eso es una estrategia de también de exterminio. Las farmacéuticas que vos nombrabas son las principales hacedoras de esta hibridación del cuerpo humano del siglo XX-XXI. De hecho son los hacedores de todo el veneno que portamos desde antes de nacer y hasta que morimos, digamos, ¿no? Entonces son temas que vamos a traer en las próximas columnas. Como ya lo habíamos adelantado la semana pasada, vamos a hablar de estos efectos que trae la medicina y el progreso occidental sobre el cuerpo humano, en compañía también o en asociación con un modo de producción y con una robótica anexa. Sí, impresionante, sofisticada además. Bueno, encontré la película, que todo esto comenzó cuando vi la película, es coreana, Burning, que en realidad el tema central de la película es un femicidio. Y es una historia que se desarrolla entre una chica y dos jóvenes que, digamos, para decirlo también en antiguo, se disputan el amor de ella, ¿no? Pero, bueno, yo la recomiendo a la película. El director es Lee Chang-dong. Se puede ver en Netflix, y ahí casualmente ella emprende este viaje al África y le cuenta a su amigo, que además le pide que cuide el gato que tiene en su casa, que ella se va a ver esta danza del hambre pequeño y el hambre grande, donde la danza comienza con un movimiento de las manos a la altura del abdomen, del estómago, y después se va elevando, y así como una vez que podemos saciar el hambre físico, podemos elevarnos a este hambre espiritual. Y como esto me llevó a seguir investigando, buscando, encontré el libro de Wayne Dyer, encontré esto de los laboratorios que utilizan el cactus que comen en estas comunidades africanas, y fui relacionando todos estos temas que, bueno, me parece muy interesante que uno pueda investigar a partir de una película que ve y de algo que le llama la atención. Pero la película es buena. Ahora el cine coreano está teniendo relevancia después de que ganó Parásitos, ganó el Oscar, que también es de un director coreano. Y si uno en la búsqueda de Netflix pone películas coreanas, ahí se despliegan un montón, y esta me llamó particularmente la atención por todo lo que vengo contando, ¿no? El nuevo cine asiático es el cine pakistaní e iraní de hace unos años atrás, que traen esas oleadas que vienen como vientos a partir de algunos boom que se generan. Y bueno, aparentemente el cine asiático es el que viene en estos próximos años, por lo menos. Sí. Yo, entre las recomendaciones, también nostálgico, me voy a ir a los cuentos de Poe. Edgar Allan Poe, me parece que siempre es sumamente saludable releerlo y leerlos para quien no lo ha descubierto todavía. El maestro del cine negro, del cine de terror, fundador de uno de los géneros policiales. De literatura. Cine 3 veces, dije, es literatura.
la literatura de terror y un género policial que se funda con él y que bueno, al y que cine hace se han culto. llevado, sí, claro, también sí, el cine se ha historias llevado de Poe, sin duda. Y algunas series de Netflix también han Sí. tomado cuentos o facetas de su obra, pero relegan a Poe, me parece fundamental para abrir un poco la cabeza y apagar un poco los dispositivos móviles. Muy nostálgicos, entonces buscamos a Brenda Lee, esta canción I'm Sorry. Y más nostálgicos todavía porque nos hemos ido a visitar la mitología africana, que de eso se trataba la editorial del día de hoy. En este libro de Georges Valandier, El desorden, la teoría del caos y las ciencias sociales. Valandier retoma diferentes mitos de diferentes culturas, como la africana, la azteca, por ejemplo, para mostrarnos cómo coinciden incluso los mitos griegos, que son los más célebres, con relación a el orden que implica el mundo y un desorden de origen que aún cuando insistimos todo el tiempo en ordenarlo, siempre el desorden está presente. Es decir, hay una lucha entre dos fuerzas también en estos gemelos que son los que dan el origen a la especie humana, pero también dan origen a estos dos aspectos de la naturaleza humana, que los griegos llamaban lo dionisíaco y lo apolíneo. Es decir, lo dionisíaco tiene que ver con ese desorden, el conflicto en la naturaleza humana, y lo apolíneo, la perfección y el orden. Bueno, ya estamos con Valentín Ibarra, que hoy en su columna va a desarrollar un tema que tiene también relación con esto que veníamos hablando desde la editorial del programa, con un cuento de Allan Poe y también una cuestión que tiene que ver con su columna a propósito de el cuerpo. ¿Cómo estás? Hola Angelina y buenos días para toda la audiencia de las sofistas. Acá ya estamos con toda la artillería lista para arrancar. Que hasta ahora siempre estamos con libros y papeles, viste que no traemos notebook, nada. Algún día voy a traer una tablet para fijarme algunas cosas, sobre todo cuando me traiciona la memoria, que no recuerdo algunos datos puntuales. Yo soy muy del papel y de la lapicera y el margen rayado, con ideas que van quedando y siempre son fértiles para otras cosas también. Así que. Por supuesto, sí. Y entonces me decías de este cuento de Poe, no sé si querés empezar por ahí o... Bueno, arrancamos que tenía una relación con la editorial. Estaba escuchando tu editorial y vos habías estado mencionando esta situación que se da y que es como un análisis permanente de la cultura en una dicotomía que hay entre la civilización y la barbarie. Allan Poe en el año 1839 escribe un cuento breve que se llama El hombre que se gastó, o puede aparecer traducido también como El hombre que fue usado. Esa es una traducción un poco más... No es muy conocido. Más certera. No es un cuento muy conocido, ciertamente no es de los más brillantes de Poe, no es de los más celebrados de Poe. Fue escrito aproximadamente en el mismo periodo, para que hagamos una relación, que se escribió el manuscrito en una botella, que es muy superior, por supuesto. Sin embargo, este cuento, todos los autores que están trabajando y leyendo estas cuestiones que venimos a traer a nosotros en nuestra columna sobre tecnologías del cuerpo, todos coinciden y lo nombran de que Poe fue un adelantado al plasmar en ese cuento una idea de robotización del cuerpo humano. Brevemente y sin espoliar para futuros lectores, vamos a decir de que el cuento, que no se desarrolla en más de 6 páginas, es un cuento brevísimo, nombra permanentemente esta dicotomía entre civilización y barbarie. A la barbarie la marcan, la estigmatizan, la señalan como los pueblos originarios y los pueblos aborígenes de Norteamérica, sumamente bárbaros, crueles, capaces de las peores torturas,
a los soldados norteamericanos de ese periodo de mitad del siglo XIX, en plena conquista y expansión hacia el oeste. Y que representan la civilización en avance, ¿sí? En contraposición de estos pueblos bárbaros, crueles, despiadados. Entonces, el cuento versa sobre quien narra la historia, el protagonista, conoce en una reunión de la alta sociedad, conoce a un militar extremadamente condecorado, al valor, héroe de muchas batallas, y este hombre queda perplejo, queda realmente impactado con el señorío que portaba este militar de alto grado de estos ejércitos norteamericanos. Le llama la atención porque todos sus movimientos, todas sus facciones, todas sus extremidades tienen proporciones griegas, ¿no? Proporciones verdaderamente sublimes, absolutas, de medidas perfectas. Lo apolíneo, decíamos recién. Lo apolíneo en su personificado. Lo mismo que la retórica, el buen gusto, la delicadeza. Entonces era un hombre que, a pesar de ser extremadamente valiente, rudo y demás en el campo de batalla, en un cóctel de la alta sociedad podía manejarse también con la misma soltura que con los artilleros en el medio del campo de batalla. Este hombre queda impactado por esa situación y empieza a indagar quién es este personaje tan raro para la época, tan que conmocionaba a todos los espacios donde iba, ¿no? Donde habitaba. A poco de que empiece a investigar, la gente rehúsa a contar y empieza a decir, sí, pobre, el general Smith, todo lo que sufrió en mano de los bárbaros, y alusiones semejantes al estilo. Este hombre se queda desconcertado porque no se le ven heridas de guerra, porque no se le ve que haya quedado manco o tullido de cualquier manera, no se ve que tenga secuelas de la guerra. Sigue indagando, averigua con uno, averigua con otro, y todo el mundo rehúsa contestar y se, huye siempre bajo santiguarse, digamos, y decir, no, que pobre hombre, todo lo que sufrió en mano de los bárbaros. Renglón seguidos, todos acotan que gracias al progreso de la civilización, gracias a los inventos de este tiempo, este hombre ha podido superar todo eso. Pero nadie dice qué. Claro. Nadie dice qué. El cuento termina en que este hombre da con la casa donde vive este general y al ingresar lo recibe un mayordomo, lo recibe un empleado y lo hace esperar, que el general no estaba listo. Entonces cuando este hombre decide mandarse a propiedad adentro para ver, para investigar un poco más, se encuentra, vamos a decirlo y vamos a spoilearlo, total, después cada uno lo va a leer, se encuentra de que al general lo están armando parte por parte. Es como una máquina. Es una máquina. Está, al haber estado todo desmembrado y mutilado por los pueblos bárbaros, en los avances y las bondades de la tecnología del siglo XIX van reconstruyéndolo parte por parte, por supuesto, con las proporciones de un plano, con las proporciones de un ingeniero, con las proporciones apolíneas, ¿sí? Sí. Por eso es que este hombre, además, con unos software de avanzada para la época, este hombre tenía los modales y la dicción suficiente para entablar con cualquier diálogo, digamos, en cualquier salón. Es por eso que este hombre tenía proporciones tan perfectas, porque en realidad es un robot. Era demasiado bueno para ser humano. Era demasiado bueno para ser pero acá viene la pregunta, ¿no? Sí. ¿Para ser real? Eso es una pregunta, porque la realidad que parece literaria y que parece de ficción en este cuento de Poe, lo traemos a colación porque en el mes de enero colgaron en la página web de la revista Muy Interesante, en la edición del mes de enero, figura una nota bastante breve y bastante capciosa, digamos, que no la tomamos con mucho rigor, pero sí con el oportunismo necesario para traer la colación. Dice, 1 de cada 5 españoles querría ser un cyborg.
es decir, 1 de cada 5 españoles, el 20% de todos, estaría dispuesto a implantarse un chip en el cuerpo para sustituir el teléfono móvil y sus funciones. Entonces el investigador o el redactor de la nota se pregunta, ¿y después del smartphone qué vendría? Claro. Lo que parecía hace un siglo y medio atrás algo completamente descabellado, propio de la ciencia ficción claro. Total, hoy es una realidad concreta, ¿sí? Esta es una investigación, según dice la revista muy interesante, es una investigación que financió y llevó a cabo una compañía aseguradora de las más importantes de España. Esto para quienes nos gusta esta lectura sobre fuentes de financiación en las investigaciones y la cuestión académica, sabemos claramente de que es un grave problema. Y es una discusión que no vamos a dar hoy, pero que también la podríamos apuntar para más adelante. ¿Quién financia las investigaciones? Va a tener un interés. Entonces, digo, las investigaciones académicas siempre van a tener que tener ese cuidado, sobre todo en ciencia aplicada. En algunas materias humanísticas y demás, probablemente no sea la gente no se pelee por financiar investigaciones de este tipo, pero sí en ciencia aplicada. Y son tendenciosas, digamos. Por supuesto, además hay todo un mercado ahí para ubicar los productos. En ese orden, digamos, en esa línea, es que nos parece que carece de cierto rigor, por lo menos el que nos interesa a nosotros, pero sí es muy oportuna, porque si esta encuesta fue desarrollada en un universo más o menos decente, digamos, un muestreo que valga la pena, y terminan considerando de que el 20% de los españoles estaría dispuesto a implantarse un chip que no es más grande que un grano de arroz, que va inserto en la palma de la mano, y que permite realizar distintas operaciones bancarias, tiene todos nuestros datos de pasaporte, de documento, de seguridad social, todos esos datos están puestos en el chip, solamente en vez de mostrarle todo al agente de tránsito, hay que poner la mano y se pasa por un escáner. Lo mismo para hacer transacciones bancarias, lo mismo para hacer pagos en restaurante, donde se nos ocurra. Esto es un grave problema, digamos. La mayoría de las alusiones que hay en medios, incluso los de divulgación científica, sabemos que muchos medios periodísticos lo podrían llegar a levantar, lo podrían llegar a tomar, bueno, como una mera curiosidad, pero las revistas que se jactan de divulgación científica y más o menos seria, también lo levantan y como, de alguna manera, como notas de color, como cuestiones más o menos anecdóticas. Sí, no hay ninguna reflexión sobre eso, digamos. Claro, se presenta. Nos llama la atención que no haya una reflexión crítica en que puede ser pasible de distintas dimensiones, filosófica, política, cultural, social. Claramente no es natural, pero bueno, es el tema de nuestra columna, es a lo que vinimos. Sí. No es natural, pero es real. Exacto. No hay una línea, no existe tal línea divisoria entre lo virtual y lo material. Pero cuando exponemos el cuerpo a esta nueva dimensión del ser humano, la gente a la que le preguntan aparentemente tienen como resquemor de, bueno, voy a tener implantado para siempre un organismo extraño al interior del cuerpo. Más allá de los materiales que se puedan utilizar, esto puede traer derivaciones de cualquier tipo. Es un camino de ida esto que se está explorando desde hace ya mucho tiempo, esto no es nuevo, pero es un camino de ida y que no sabemos a dónde va a desembocar en generaciones futuras. Eso es un poco preocupante, además de otra cantidad de cuestiones como la geolocalización permanente. Digamos, va a haber satélites. Ya saben dónde estamos. Sabemos dónde estamos permanentemente. ¿Qué hacemos? Todo. Lo cual me parece que merece una reflexión acerca de bueno, cuál es qué tan dueños somos de qué tan hacedores somos de nuestro futuro. Sí, a veces me dicen a mí, bueno, pero yo no quiero estar en Facebook, por ejemplo, porque así no me pueden ubicar. Digo, ya te tienen ubicado, aunque no estés en Facebook. Estamos todos ubicados, controlados, saben cuáles son todos nuestros movimientos. Porque si no es por un lado, vamos dejando huellas, que les llaman, en todos lados donde estamos. Podemos hacer el ejercicio que es muy común. Si estamos hoy acá, activo el teléfono y el teléfono mismo me dice
antes de hacer una publicación en Facebook, que me pareció mi visita a FM de la Plaza. Sí. Entonces, sí. eso es permanente cuando vamos a un restaurante, y cuando vamos a una librería, y cuando vamos a cualquier lado. Y hablar cuando viajamos. Entonces, eso, la localización permanente a través de nuestros dispositivos, que estamos hiperconectados, merecen una reflexión que, digamos, nos la debemos. Sí, además se ha modificado todo. Esta línea divisoria entre vida pública y vida privada, que yo recuerdo en la década de los 50, los 60, que muchos se oponían a que, hablo de personajes públicos, ¿no? Se oponían a que su vida privada aparezca en las revistas o los diarios de esa época. Y hoy las mismas personas muestran su vida privada a través de las redes, con fotografías, con videos, es decir, muestran su privacidad. Ya la vida privada no es un otro que la invade desde el exterior, sino que el propio sujeto la muestra voluntariamente en las redes. Es decir, voluntariamente nos prestamos a ser controlados, vigilados, seguidos por donde vamos. Eso es un cambio cultural respecto de la imagen propia y del mundo, porque eso también nos cambia nuestra perspectiva del mundo, que es el otro para nosotros, sí, y qué somos nosotros para el otro. Eso es por un lado. Estaba leyendo al final de este breve artículo de la muy interesante, lo voy a leer textual, dice que el 46% de los españoles admite haber perdido capacidades intelectuales, sí, a partir de los dispositivos móviles, y el 56% no recuerda más de 4 números de teléfono. Más del 50% tendría muchas dificultades para llegar a un nuevo destino sin el GPS. Yo hoy no recuerdo ningún número de teléfono, creo que el mío nada más. Eso es un tema, sí. Yo no tiendo a demonizar de manera completa las bondades de la tecnología y de la digitalización y de la hipercomunicación. De hecho, estamos insertos y tratamos de usar de la manera más seria y responsable posible las redes sociales y todos los dispositivos que tenemos al alcance, pero en lo personal trato de mantener algunas capacidades intelectuales por fuera de los dispositivos, sí, ¿no? Incluso la capacidad manual, como se ha ido perdiendo, sí, porque tenemos artefactos y aparatos que hacen todo por nosotros. Y cuando se pierde ese aparato, ese artefacto, no se sabe qué hacer. Eso es un gran problema. La gente cuando sí sale de viaje, la gente cuando y pensemos en posibilidad de accidentes, por ejemplo, o situaciones límites, sin esta conectividad, ahí estamos realmente perdidos, porque estamos descansando de manera permanente, claro, en que la agenda está en el teléfono, en que los números de teléfono están en el teléfono, sí, y en otros dispositivos, en la famosa nube, pero hay lugares en los que todavía no hay conectividad, y esto puede pasar, y nos puede pasar de manera permanente, en cualquier momento, ¿sí? La catástrofe está a la vuelta de la esquina siempre, pero sin llevar la discusión o la conversación a un escenario siempre de ruinas, sí, o apocalíptico, pero creo que también es necesario mantener cierta agilidad mental, sí, para autonomía. Bueno, también escuchaba en un noticiero que las tablets, las netbooks, las notebooks van a desaparecer porque hoy todo lo concentra el iPhone o el celular, digamos, y la gente se acostumbró más a hacer todo con el celular y no trabaja con las otras tecnologías, digamos. Incluso, a título personal, cuando hace algunos años atrás empezaron a aparecer una enorme cantidad de dispositivos distintos, en un momento yo compro una tablet y realmente es... la tablet y la filmadora son los dos aparatos que tenemos en casa que fueron compras absurdas, completamente absurdas, no se usaron nunca. Claro. Y porque no hay oportunidad. Es decir, el teléfono ha concentrado todo, para algunas otras cosas seguimos utilizando fotos, la computadora, grabás, filmás, haces todo, y la cámara de video, la tablet son elementos completamente absurdos que se compraron en un momento
Y esto tiene que ver porque, bueno, creo que más o menos lo que vos decís, han apostado a tirar prácticamente todo y bueno, la gente fue como utilizando algunos sí. y otros fueron quedando en el camino. Hay una presión enorme sobre el ecosistema al momento de construir todo este tipo de tecnología. Por eso también es importante mantener cierta coherencia y responsabilidad a la hora de ir adquiriendo porque por cada compra hay una producción más. Claro, es que se te van creando necesidades. Sí. Es decir, aun cuando uno se revela, dice, no voy a comprar esta tecnología, pero tarde o temprano la necesitas. La necesitamos... La necesitas para comunicarte en el sentido de, por ejemplo, home banking. Yo vengo de hacer un trámite en el banco 2 horas esperando. Y había un montón de gente, adultos mayores sobre todo, que no saben utilizar el home banking. Entonces van al banco, siguen yendo al banco. La Argentina en ese sentido tiene un problema serio en comparación del resto del mundo, porque el 40% de la población argentina no está bancarizada. Claro. Eso es un problema porque, digamos, toda la economía va hacia una bancarización, hacia una digitalización de las transacciones, y nosotros, en ese sentido, somos un país muy atrasado todavía. Un 40% de la población sin bancarizar es una cifra desproporcionada para los niveles. Que se equipara bastante con el índice de pobreza, ¿no? Claro. Porque, sí, tiene una relación estrecha. Sí, porque es prácticamente el mismo. Bueno, vamos a hacer una pausa musical. Mirá, qué antigüedad lo que digo, y seguimos con estas reflexiones.